Muy buenas noches, profesor Eladio Rodríguez. Al grupo número 1 le corresponde hablar sobre la educación en la comunidad primitiva. Como todos, como todos sabemos, la educación viene desde tiempos remotos, desde el tiempo de nuestros ancestros, principalmente los primitivos, donde la cual la educación fue algo complicada en los primeros años. ¿Por qué? Porque los de la personas primitivas, ellos ocupaban espacios pequeños en la tierra, en la cual entonces todas estas personas que ocupaban un espacio tenían un vínculo de sangre, la cual entonces ellos para poder vivir, ellos entre ellos mismos, tanto los hombres como las mujeres se reunían y entonces ellos mismos hacían sus propias leyes, ellos mismos hacían entonces sus propios reglamentos para poder vivir entonces en armonía, en sociedad. Ellos eran autónomos de hacer sus propias normas de vida, ¿sí? Los niños al momento desde que nacían, ellos no hacían ninguna clase de trabajo, más se dedicaban por lo menos a la parte de aprender los conocimientos que veían o de repente se guiaban por las costumbres y tradiciones de las que ellos veían en su entorno. Las mamás se dedicaban por lo menos a su verdadera crianza, mientras ellas hacían sus oficios, ellos cargaban entonces a sus espaldas a sus niños, entonces de ahí ellos iban adquiriendo todas esas experiencias, compartiendo conjuntamente con los miembros de la sociedad. También nos hablaba en este punto sobre la educación de los niños, como anteriormente le estaba diciendo, que estaba basada más en lo que era costumbre, tradición y más a la práctica, por lo menos de actividades que le iban a servir a ellos para el diario vivir, más por lo menos era la práctica del trabajo, el trabajo colectivo. También nos hablaba sobre la orientación que le daban algunos adultos a ellos al momento por lo menos de cuando iban a hacer algún trabajo. Ellos tenían que pasar la edad de los 7 años en adelante, era que iban a hacer un trabajo, midiendo la capacidad o midiendo entonces la cantidad de fuerza que ellos tenían, entonces para realizar el trabajo que ellos podían. Cuando algún niño de estos hacía alguna cosa mala o de repente algo que no era correcto, ellos no lo podían castigar, la mamá no lo podía castigar, ¿sí? Ese niño tenía que crecer entonces con sus cualidades y sus defectos, para que él entonces aprendiera a resolver desde pequeño sus propios problemas. Cuando se daba en esta situación donde donde el niño era reprendido por la mamá, entonces venía, el papá tenía que entonces intermediar, o sea, intermediar, pues ser intermedio, entonces solucionar los problemas con la mamá. Y también aquí nos hablaba sobre el proceso este de que ellos no creían en los dioses ni nada de esto. Ellos, según su cultura y eso, ellos creían entre ellos mismos, no creían entonces en ningún dios ni nada. Por eso era que la religión era como un poco más débil, ¿sí? Así que entonces ese era mi pequeño aporte. Sigo entonces con la compañera Vanessa que va entonces entonces ampliar un poco sobre el conocimiento. Muchas gracias, compañero. Bueno, por esta parte yo les puedo hablar un poco y compartir la educación en la comunidad primitiva y puedo mencionarles algunos aspectos relevantes, como fueron, la educación se basaba en la práctica y la experiencia y no en la teoría o en la especulación. La educación era colectiva y no individual. Todo lo tenían que hacer en grupos, así mismo como dijo mi compañero, las mamás se encargaban de los niños y los niños iban como copiando esa costumbre del trabajo en equipo más que todo. Y también la educación estaba estrechamente relacionada con la vida cotidiana y el trabajo, como bien se los he mencionado. La educación se transmite de generación en generación a través de la tradición en la educación. La educación no estaba separada de la vida social, económica y mucho menos política de la comunidad. Y bueno, según Aníbal Ponce, esos fueron unos de los aspectos que él mostró como la educación estaba integrada
en la vida cotidiana y en la cultura de la comunidad. Y como se transmitía de manera colectiva y práctica, así mismo como se los mencioné, entre familia, la sociedad, la, con la educación que se le podía brindar en aquel tiempo, que era bastante primitiva, así mismo como lo dice, ¿no? Era bastante primitiva y que en realidad ha mejorado bastante porque han visto muchísimos cambios modernos. Ahora la educación es más moderna, y vamos avanzando día a día, vamos avanzando más, y ya eso como que pasó a la historia y es como una comparación que se puede hacer de lo viejo, como se puede decir, a lo nuevo, pero sí han cambiado mucho, mucho, mucho. A continuación, mi compañera María. Buenas noches, profesor y compañeros. Continuando con el tema de la educación en la comunidad primitiva, lo cual nos manifiesta que existía una colectividad pequeña unida por vínculos sanguíneos y con los mismos derechos con que se ajustaban democráticamente. Con el tiempo fueron formando algunos ajustes, donde en esos ajustes participaban todo lo que eran adultos, hombres y mujeres de las tribus. Todo lo que se producía durante esa unión que ellos hicieron se repartía en partes iguales o como decir que se repartía en común. No se podían realizar los trabajos por una sola persona, o sea, una sola persona no podía realizar todos los trabajos. Esto llevó a formar una división del trabajo y las diferencias entre los sexos. Por ejemplo, las mujeres no se dedicaban simplemente a lo que era administración de los campamentos. Ya ellas empezaban a distribuir todo lo que se refería a lo que era la alimentación. Y ellos no perdían el conocimiento o, por decir, estaban anuentes de que los hombres tenían sus derechos dentro de esa tribu. Ellas al realizar esos trabajos no se les olvidaba los derechos que tenían los hombres. Como dijo el compañero Melvin, los niños desde los 7 años los introducían a lo que era el trabajo. ¿Cómo se les pagaba a ellos? A ellos se les pagaba que se les daba igual alimentación que a todos. El niño prácticamente estaba solo, no había una persona que le ayudara a lo que era la educación, o sea, que fuese vigilado o dirigido por alguna persona adulta. Ellos con el tiempo iban aprendiendo todo lo que los adultos iban enseñándoles, o sea, explicándoles cómo conducirse en determinadas situaciones. Los niños prácticamente se criaban solos y obtenían una participación colectiva durante el aprendizaje. Los niños nunca eran castigados, como lo dijo el compañero Melvin. Ellos crecían todos con sus cualidades y sus defectos. A raíz que todo esto fue cambiando, que todo fue ya una división de unión, una división, pero prácticamente para unirse a lo que era el trabajo. Ellos formaron sus pequeños grupos. Con el tiempo el hombre empezó a mejorar sus herramientas y esto hizo que surgiera la necesidad de que hubiera un administrador dentro de esa tribu. Así la sociedad se dividió en administradores y ejecutadores. Los administradores empezaron a desempeñar funciones útiles para la tribu y para su cargo. Les daba tiempo para pensar y de repente tiempo para el ocio. Esto dio pie a que aprendieran la ciencia y la cultura y las ideologías. También recordamos que después de todo esto empezaron a creer en muchas cosas. El compañero dijo que ellos no creían en lo que eran los dioses y cuestiones como religiosas. Pero a raíz de todo esto, ellos empezaron también a tener sus propias creencias. Muchísimas gracias. Esta era mi participación. No sé si los compañeros tienen algo más que aportar.
No, por mi parte, estoy sumamente de acuerdo con mis compañeros, porque en sí hemos visto, hemos vivido que en realidad sí ha evolucionado todo, la educación ya no es primitiva, sino moderna, mucha tecnología y cada día vamos avanzando más. Así que Exactamente. buenísimo todo. Espero que sea de su agrado. Bueno, yo sí les iba a hacer un pequeño aporte. Ustedes saben que la educación, como anteriormente lo estaba diciendo, ha venido de menor a mayor, ha venido de menor a mayor, de repente con diferentes personas que han hecho sus aportes para que la educación cada día sea mejor, a A pesar pesar de de las las diferentes diferentes épocas, épocas como por las cuales anteriormente estaba diciendo, siempre hemos tenido en cuenta que la primera escuela de nosotros ha sido la casa, el hogar, donde aprendemos las primeras tradiciones, costumbres, creencias y donde nos dan los primeros valores, los primeros valores que nos sirven entonces para toda la vida. Así que entonces de esta manera hemos culminado nuestra presentación, profesor Ladier Rodríguez. Espero que entonces les haya gustado nuestra exposición. Muchísimas gracias, que tengan buenas tardes.